Pasamos la página, nos vamos a una comunicación directa con Jorge Ingaramo, que va a estar explicándonos lo que está pasando en la zona bursátil, todo lo de los mercados y este escándalo que se dio con las tarifas, las nuevas tarifas que impone Donald Trump al resto del mundo. A ver si esto va a afectar a la Argentina de forma directa. Ingaramo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Sí, claro que va a afectar a la Argentina de forma directa, ya la afectó. Claro. Tenemos el 10% general que no le corresponde a los países, a los 60 y pico países que están más castigados, pero nosotros lo mismo tenemos el 10% y además tenemos el 25% en acero y el 25% en aluminio. Así que es parte de la locura total en que ha entrado la administración americana, esta especie de Roma imperial que Trump quiere crear, tomando territorios, tomando recursos donde no le corresponde y además poniendo castigos que son increíbles. Yo no puedo creer que la Unión Europea castigue con 39% de arancel a los productos de Estados Unidos. Sí, exactamente, que castigue con 39% los productos de Estados Unidos y por eso merezca un 20% porque ellos son benévolos. Entonces han hecho un desastre en el comercio mundial, Trump y sus secuaces, ¿no? Y entonces tenemos un problema que no nos vamos a poder resolver tan fácil porque lo que se vienen son las retaliaciones. Las retaliaciones, ¿qué son? Las respuestas de los países. China le contestó con el 34 porque Estados Unidos le puso el 34 porque la acusó a China de tener el 69, número que es completamente increíble, ¿no? Eso no se sabe dónde lo sacó. Ingaramo, ¿por qué? No lo pasa con Groenlandia, con Canadá, con México. México la sacó barata porque aparentemente la señora Sheinbaum negoció más o menos bien y a tiempo, aparentemente, con el secretario de Comercio o con alguien de la Secretaría de Comercio y más o menos pudo mantener en pie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tiene un nombre de lo más extraño, que antes era fácilmente pronunciable y ahora se ha vuelto difícil. Ingaramo, un desastre en la economía mundial. Esto no es. Las otras crisis, como la del 30, la del COVID, la del Lehman Brothers, bueno, tenían causas que uno podía hurgar en algunos problemas de comportamiento anteriores, especulación, etcétera, etcétera. Esta es una decisión de un presidente imperial que evidentemente está en una especie de delirio de imperio, ¿no? ¿Por qué Milei se vuelve con las manos vacías? Él no pudo gestionar un acuerdo porque lo que buscaba el presidente argentino en su viaje a Estados Unidos era justamente tratar de bajar a cero este tipo de aranceles, pero no se logró. No, para nada, le encajaron 16 condiciones, de las cuales Milei dice que cumple 9 y las otras 7 son de muy difícil cumplimiento. Por ejemplo, la ley de patentes, la ley de propiedad intelectual para las semillas. Nosotros no cumplimos eso. Así que es muy difícil que eso de la noche a la mañana, el uso de la soja bolsa blanca, por ejemplo, en la Argentina pase del 30% que es ahora, del 70% que es ahora cero. Entonces no vamos a poder cumplir esas condiciones. Por otra parte, él gestionó la reunión con Trump en un acto privado, que es casi una fiesta, digamos, de los conservadores, donde se esperaba que iba a ir Trump. Alguien le dijo, ya se conocen 3 nombres, que le dijo que Trump le iba a dar la oportunidad de saludarlo y de juntarse un rato, como habían hecho la otra vez, en el que había ido Milei a Estados Unidos. Y por supuesto, el hecho no se produjo. Trump terminó de jugar al golf y se fue a cenar con sus amigos a otro lado y y después pasó a saludar y Milei ya no estaba. O sea, una gestión que no es oficial, es una gestión particular de él con Trump, que hizo y que le salió mal. Evidentemente volvió con las manos vacías. Pero ya habíamos tenido antecedentes de, por ejemplo, Claver Carone, que lo odia al jefe de gabinete nuestro, porque, bueno, por un problema que tenía Claver Carone de polleras en el BID, y acaba de decir que para que nos preste el Fondo Monetario Internacional nosotros tenemos que abandonar el swap con China, cosa que es absolutamente imposible porque son 18.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar el 18.000 millones para abandonar el swap? Por supuesto que uno puede decir
Bueno, es una amenaza para después negociar, pero vamos a ver la negociación de Trump con 60 países y a los cuales le aplicó más del 10% y con el resto de los países del mundo a los cuales le aplicó el 10%. Vamos a ver esa negociación o vamos a ver primero el derrumbe de todas las bolsas. Por ejemplo, Apple acaba de perder 220.000 millones de dólares. Jorge, usted es un especialista en el tema del mercado granario y surge a partir de esto un gran interrogante a nivel mundial. Si se puede tomar en este marco a Chicago como mercado de referencia o los países exportadores como Argentina y Brasil deberían formar un mercado de referencia propio o buscar una salida de mirar los precios de Chicago a partir de que están distorsionados porque el gran mercado chino no le va a comprar a Estados Unidos. ¿Cómo ve este tema? Chicago refleja la operación de las grandes exportadoras argentinas y también de todas otras las exportadoras e importadoras mundiales. Y ahí además actúan los fondos de inversión que compran y operan con los futuros. Así que es la referencia, no hay manera. O sea que las compañías de la Argentina, salvo 2 o 3 que son de capital nacional, se referencian con Chicago porque es donde hacen lo que se llama el hedging. O sea, calzar las posiciones entre el contado, el precio de contado, el precio de futuro, la tasa de interés, para poder traer las prefinanciaciones de exportaciones para poder exportar. Por otro lado, China se caracteriza, en el caso de la soja, que es el más afectado la semana pasada, que perdió $20 la tonelada. China compra FOB, siempre el FOB más barato. O sea, lleva sus barcos primero a alguna zona del Golfo de México, por ejemplo, o al oeste norteamericano, en la época de cosecha norteamericana, que es cuando está más barato el FOB norteamericano. Después baja a Brasil, en la época de cosecha de Brasil, y después baja a la Argentina, en la época de cosecha de la Argentina, y va comprando lo que le conviene, siempre lo más barato. Y China es 100 de cada 170 millones de toneladas de soja que se venden en el mundo. Así que el mercado está organizado así, no hay manera o sea, nosotros tenemos el Marba Rofex, pero el Marba Rofex sirve para las compras que hacen los exportadores y la industria en el mercado interno. Brasil tiene el Bovespa, pero también sirve para las compras que hacen los exportadores y los industriales en el mercado interno. O sea Chicago es exactamente lo mismo. Chicago es un mercado más interno todavía, porque Chicago está en el medio de Estados Unidos, casi cerca de los Grandes Lagos. Entonces, o sea, es peor que Rosario, porque Rosario está más o menos cerca de Buenos Aires o Santos, que es el puerto de salida de Brasil. O sea, no hay manera de cambiar el mercado mundial de granos por voluntad propia, porque los grandes operadores son de allá. O sea que estamos hablando de dos situaciones muy complejas para la Argentina. Una, la caída del valor internacional de los granos, y la otra, la caída del precio internacional del petróleo, que impacta en todo lo que sea inversiones y desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? O sea, la Argentina pero tiene un viento de frente, podemos decir. Pero juega a favor de los granos. Los granos están favorecidos por dos razones en este momento en Argentina. Por la caída de los fletes, que deviene de la caída de los precios del petróleo y la caída de los seguros, y por la caída del dólar respecto a las restantes monedas. Porque lo que ha producido la política de Trump es una expectativa inflacionaria y recesiva. Esto debilita al dólar. Al debilitar al dólar baja la tasa de interés, que es lo que quiere Estados Unidos de fondo en esta política, es bajar la tasa de interés porque tiene $1 billón que refinanciar de deuda pública, ¿no? Así que tanto la baja del dólar en términos de las restantes monedas como el precio del petróleo a los granos argentinos los favorece. Por supuesto que no a Vaca Muerta. YPF, para darle un ejemplo, cuando nosotros le pagamos a los bonistas en Estados Unidos, a los bonistas el 9 de enero, YPF valía $47 y el viernes cerró a 35. O sea que evidentemente, a 30, el jueves cerró a 35, el viernes cerró a 30, o sea cayó 33%, que no es extraño porque Meta, que es Facebook y WhatsApp, sí, también cayó el 31%, no hay ninguna, o sea, el derrumbe es total y es causado por obra de una política determinada, no tanto como fueron las otras crisis, ¿no? Y entonces
Esto es inédito, no sabemos cómo se puede salir de eso, porque tendrían que ir los 190 países afectados por la política de Trump y negociar con Trump y resolver el problema, porque esto se resuelve hablando, Sí, no se pero resuelve con aranceles trambóticos. Pero además tiene el impacto interno Trump de que, bueno, ya tuvo muchas manifestaciones este fin de semana en contra, porque los consumidores norteamericanos van a sufrir una inflación importante a partir de esto. Obviamente, ese tipo de escala de inflación. obviamente. Y además no va a lograr traer el iPhone a que se fabrique 100% de Estados Unidos. Eso es obvio. Apple sacó el iPhone a fabricar a cualquier partes en 30 países del mundo y los terminan armando en vaya a saber dónde, en China, en México, en Bangladesh o en Indonesia. Y ese es el iPhone que se vende en Estados Unidos. Obviamente ahora al ponerle aranceles de todo tipo, ¿no? Como a Vietnam le encajó el 47%. Así que al poner aranceles de todo tipo, no va a poder fabricar el iPhone 100% en Estados Unidos, como hacíamos en la época como se hacía en la época del Forté. El Forté sí que era norteamericano, porque no existían las cadenas de valor, las cadenas de suministros que hay ahora, que las cosas se hacen, las partes y piezas se hacen en múltiples países y se ensamblan en uno, ¿no? Pues normalmente China, en lugar de ensamblaje final, porque la rendición y la tecnología china en robótica y en microchip es muy buena. Bueno, la verdad es que seguramente va a ser una semana Además, lo más lamentable de todo esto es que es un esfuerzo al cohete, porque Pittsburgh era la capital del acero y ya se sabía en la década del 90 que Pittsburgh, como capital del acero en Estados Unidos, no tenía nada que hacer con los microhornos japoneses, de las acerías japonesas, que era inevitable porque producían a la mitad del costo. Y lo mismo con Detroit para los Estados Unidos, para los autos. Naturalmente no va a poder reconstruir por más que quiera el Detroit que fue de la década del 70 o del 80, cuando los japoneses le rompieron la cabeza con el precio de los autos. O sea, es una política imperial que persigue objetivos imperiales, o sea, quedarse con las tierras raras de Groenlandia y de Ucrania, en fin, y hacer la licuación de la deuda con la baja de la tasa de interés y la caída del dólar. Bueno, sin duda seguramente será una semana de inestabilidad en cotizaciones y tendremos que esperar a ver si se hace algún tipo de resolución por parte del gobierno. Mientras tanto, otras discusiones que también siguen en boga en Argentina. Ingaramo, le agradecemos muchísimo su participación y que nos haya... Poco y nada tiene que hacer, ¿eh? Claro. Bueno. No hay nada que hacer desde acá, ¿eh? No lo vamos a poder arreglar, lo vamos a sufrir y punto. Complicado. Sí. Además, no lo considere inestabilidad, esto claro. es una mega depresión, digamos, no es una inestabilidad. Inestabilidad es cuando sube un día 2, baja el día siguiente 3, no, esto es una caída violenta donde se pierde 30% del valor de los activos de la empresa. Ingaramo, muchas gracias por habernos explicado su perspectiva. Muchísimas gracias. Bueno, pasaba Jorge Ingaramo, economista, que nos explica lo que está sucediendo en los mercados del mundo tras la decisión de Donald Trump y lo que va a pasar justamente en la Argentina tras este fracaso en las negociaciones de Javier Milei con el presidente estadounidense.